Eso, Sí, sí, señor. eso, muchas gracias. Ahí me van confirmando cualquier cosa que les vaya yo mencionando. Entonces vamos a arrancar, denme un momentico, perdón. Entonces, muchachos, la sesión anterior que fue hace rato, estuvimos viendo tipos de datos que los llevamos viendo hace ratico, pero es importante que lo manejen o que sea claro eso porque lo necesitamos mucho en Java. Ya recuerden que es fuertemente tipado, hemos hablado de ellos, cómo se manejan, algunas diferencias. Y comenzamos a ver operadores. Entonces vimos operadores, los operadores aritméticos, vimos cómo se hacen restas, multiplicaciones y divisiones, lo normal, qué pasaba si en vez de entero se le ponía otro tipo de valor, como un double o un float, ¿sí o no? Que se pierden pues como un poco la precisión. Y hoy, perdón, hoy vamos a estar viendo, condicionales, ¿sí o no? Entonces vamos a hablar sobre tomas de decisiones. Entonces, normalmente, pues ahí les dejo pues como una introducción. El mundo se basa en ello. Cada cosa que nosotros hacemos en nuestro diario vivir es una decisión. El ejemplo está, por ejemplo, en este momento. Y es, ustedes decidieron conectarse y no estar de pronto en la casa, viendo una película, viendo una novela. Eso es una decisión. También es una decisión estar atento, estar escuchando, ¿cierto? Con el oído como activo. También es una decisión si estoy poniendo atención y voy haciendo o si simplemente pongo atención, como también es una decisión, no, voy a escuchar, pero veo la grabación y después lo hago. Entonces todo gira en torno a ello. Por eso cuando nosotros comenzamos programación, las primeras cosas que nos vamos a encontrar con esta es la toma de decisiones. Y para eso entonces uno lo que dice es que va a hacer uso de condicionales. ¿Sí o no? Una condición es algo que puede ser verdadero o que puede ser falso. No admite más valores. Simplemente es eso. Por eso muchas personas tienen pues como tal esa ay, se me fue la palabra. Ay, se me fue. A ver, ay, dicotomía. Sí, dicotomía. Esa parte de la dicotomía de que todo es o blanco o es negro, ¿cierto? Y es que en cierto sentido es eso. La vez pasada hablábamos de que en programación todo se convierte en ceros y unos, donde uno representa un dato y cero representa la ausencia de datos. Entonces, nosotros vamos a encontrar estas condicionales otra vez en cualquier lenguaje de programación y nos sirven. A día de hoy se usan mucho, hay otras estructuras. Eso es una estructura de control, pero hay más. A medida que vayamos avanzando, las iremos pues como viendo y mencionando. Eh, pero esta es como la básica, la inicial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que se llama un bloque de código. Este pedacito, ¿por qué sabemos que es un bloque de código? Porque está encerrado dentro de llaves. Entonces, por ejemplo, este bloque de código abre en esta llave y cierra en esta, pero acá arranca otro bloque de código que le pertenece a este else. ¿Quién sabe qué es un else? ¿Quién sabe inglés o ya sabe programación? ¿Quién entiende qué significa el else? ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Qué será Pues else? yo tengo como que if es cuando es como la primera afirmación y else es como si no, o como... Eso, sí, el si no, perfecto. Entonces, ahí como una recomendación, muchachos, inglés es necesario en programación. Entonces hay que tratar de, pues uno no es el más ducho, pero tratar de entender. Esto de acá es sí, sí o no. Sí tal cosa, sí no, o de lo contrario. Listo. Entonces, el if, pero profe, eso no es yes. Sí, yes es la afirmación. Pero cuando voy a hacer una pregunta en inglés, nosotros no hacemos uso del yes, nosotros hacemos uso del if. If tal cosa, ¿sí o no? No sé si se vieron hace años, pues hace unos cuantos años pegó mucho las series
de superhéroes y toda esta cosa. Y por allá en un canal salió una serie que era de Marvel y se llamaba What If, se llamaba What If. Que What If es qué tal si pasara lo siguiente, qué tal si Capitán América fuera una mujer, qué tal si Batman no, pues no hubiera matado a los papás, sino, pues eso no es de Marvel, pero les estoy dando como el ejemplo. ¿Qué tal si a Batman no le hubieran matado a los papás, sino que hubieran matado a Batman? Entonces, what if, el if es un sí cuando lo hacemos en forma de pregunta. Entonces, acá tenemos una condición que viene dada por una pregunta y esa pregunta tiene dos posibles respuestas. O es cierta, es decir, verdadera, o es falsa. Entonces nosotros acá siempre vamos a evaluar condiciones o preguntas que solamente van a tener dos posibles respuestas. O es verdadera o es falsa. Listo. Todo bien hasta ahí. Entendible el if sin programar. ¿Se entiende qué es lo que hace? O no se entiende todavía. ¿Qué es lo que hace acá adentro? Evalúa una condición, ¿sí o no? Y esa condición está dada por una pregunta. No literalmente vamos a poner a escribir en español la pregunta, no, la escribimos en forma de código y de forma lógica. Y esa pregunta puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces acá en este ejemplo tenemos dos bloques de código como lo definíamos ahora, el bloque de código si la condición es verdadera y el bloque de código si la condición es falsa. Pero hay un pero, no necesariamente todo if tiene que tener un else. Depende de qué, de nuestro código, de la forma en que evaluemos las cosas. Entonces no necesariamente cuando yo programo tengo que tener las condicionales, los is, acompañados de un si no o de un de lo contrario. Depende de nuestra lógica de negocio. Todo nos lo dan nuestras lógicas de negocio. Pero es normal verlo así. Es normal que vaya un else. Pero también hay un caso acá que es un si no sí, un else if, que también lo trabajaremos. Y cuando yo pongo un else if, entonces como acá hay un if, entonces irían dos paréntesis también, donde evaluaríamos otra condición. Si yo pongo else if, paréntesis, evalúo otra condición y entonces ya vuelvo y pregunto si hay una nueva condición y si es verdadera, ¿qué es lo que sucede? A mí me gusta, esto no lo hice en el tutorial, pero a mí me gusta explicar los is con Excel. Es que Excel nos permite a nosotros con Excel o con Google Sheets, cualquiera de los dos. Excel trae unas cositas que nosotros llamamos con el igual o con un más. ¿Qué cosas nosotros llamamos con un igual o con un más en Excel? ¿A qué le daremos uso cuando ponemos un igual o un más en Excel? ¿Ustedes qué creen? Si manejan Excel, me imagino que sí, ¿cierto? Ahí generamos una fórmula cada vez que ponemos un... Eso. Entonces, acá nosotros en términos de programación llamamos una función y llamar algo es por el nombre, usted pone el nombre de la función y le da uso. Entonces, en este caso hay una función que se llama así en Excel y miren que está programada como le estamos diciendo. Hay una prueba lógica, un valor si es verdadero y un valor si es falso. Eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a definir dos datos. Num1 es como si fuéramos a programar y num2. ¿Sí o no? Y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál de los dos números es el mayor? Vamos a hacerlo mentalmente. Si yo pongo 10 acá y pongo 5 acá, ¿cuál es el mayor de los dos, muchachos? ¿Cuál es el mayor de los dos? Eso es súper sencillo, pero bueno, no creo que se equivoquen, ¿sí o no? ¿Cuál es el mayor? ¿Quién lo dice? Pues yo sé que eso va a ser muy bobo, participen, no hay problema, participen respondiendo cualquier cosa, ¿cierto?
¿Cuál de los dos números es el mayor? Nadie no sabe cuál de los dos números es el mayor. El 10, dice Andrés. ¿Seguros? Última palabra. ¿Será que el mayor no será el 5? Porque está más cerquita del 0. ¿Ustedes qué dicen? El 6. ¿Cuál 6? Acá no hay ningún 6, pero es mayor el 6. Listo, puede ser que haya un número mayor que sea el 6 el que dice el compañero. ¿Cuál es el número mayor? ¿Y por qué es mayor? La pregunta es, ¿cuál es el número? Bueno, son dos. ¿Cuál es el número mayor y por qué ese número es el mayor? ¿Qué dicen pues? A ver, yo quiero escucharlos hablar. Sí, porque escucharlos pensar es como raro. Nada, nadie. Muy sencilla la pregunta y les da pena participar, ok. ¿Sí o no? Solo por chat. Bueno, entonces vamos a mirar. El número mayor es el 10, obviamente, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es el mayor? Porque es el más positivo entre los dos. ¿Y cómo sabemos que es el más positivo? Porque si nosotros nos vamos a matemáticas, nos dicen que los números positivos son aquellos que están a la derecha del cero, ¿sí o no? Y cuando nosotros contamos, estamos contando es distancia, una distancia de un número a otro. Entonces, por ejemplo, no me caben pues todos los números, pero lo voy a dejar hasta ahí. Por ejemplo, yo sé que 3 es mayor que 2 porque está alejado o más a la derecha del cero. Miren que el 3 tiene 3 espaciecitos entre el cero y el número en el que estoy, mientras que 2 solamente tiene 2 espacios. Entonces, esa es la forma en que nuestro cerebro procesa esta pregunta súper rápido, ¿cierto? Él hace todo este proceso por detrás. Él dice, bueno, el 10 es mayor porque sí, porque es 2 veces 5, porque está alejado del cero, porque está a la derecha, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo en vez de tener 10, tengo menos 10? En este caso, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor, chicos, en este escenario? Pues siempre va a ser el positivo, profe. El que sea uno va a ser mayor que -10. O sea que en este caso 5 es mayor que menos 10. Pero ¿qué pasa si yo lo hago de esta manera? ¿Quién es el mayor? Profesor Merced, es que no vemos el Excel, estamos viendo es NetBeans. ¿Están viendo el NetBeans? Pero, ¿cómo así? Con razón, todo mundo perdido. Ya les comparto la pantalla, ahí está, porque no me habían dicho. Ahora sí, ¿están viendo el Excel, sí o no? Sí, profe. Listo, entonces miren en este caso, pues yo les estaba haciendo la pregunta. ¿Qué pasa si yo pongo menos 10 y menos 5? ¿Cuál de los dos es el mayor? -5 todavía, profe. ¿Por qué? Porque está más cercano a quién, al cero. Es menos negativo, por así decirlo. Entonces nuestro cerebro hace esta comparación súper rápido. ¿Qué pasa? Que es que cuando nosotros estamos programando, la computadora es un cerebro, sí, pero al cual yo le debo dar los pasos que debe ejecutar. Mientras que nuestro cerebro hace cosas automáticas, ¿sí o no? Pero si yo le quiero enseñar a una computadora, la debo de preparar. De ahí la inteligencia artificial pide que se entrene, sea un entrenamiento supervisado o no supervisado. Entonces hay que darle las herramientas para que él entienda y sepa cómo moverse. Entonces en nuestro caso es muy visual. Menos 10 es mayor que menos 5. No, falso. Menos 5 es mayor que menos 10 porque está más cerca al cero que el menos 10. Yo ahora les estaba poniendo el caso y les estaba mostrando esto sin mostrarles. Y entonces es que los números mayores son los que están a la derecha del cero. Eso es lo que nos dicen. Pero realmente lo que debemos de hacer es verificar la distancia que hay entre los números. Entonces yo les decía, es que el 3 es mayor que el 2
porque entre 0 y 3 hay 1, 2, 3 espacios, mientras que entre 0 y 2 hay 1 y 2. O sea que la distancia es importante. Esa es la forma en que nosotros sabemos si algo es mayor o menor. Súper sencillo eso. Ahora bien, nosotros cuando hacemos una función mayor, ¿sí o no? Cuando hacemos una función en Excel, le podemos usar con más o con igual y llamamos la función por su nombre. Si yo la selecciono, él me va a mostrar estos tres de acá separados. En mi caso, el Excel puede cambiar dependiendo del idioma del computador, de dónde estemos. Puede mostrarnos punto y coma, puede mostrarnos comas, puede mostrarnos puntos, una comilla flotante entre cada una de estas opciones. ¿Cómo se llaman cada uno de estos argumentos o parámetros? Entonces, en este caso, esta función, que se llama así, recibe tres argumentos. ¿Listo? El primer argumento es la prueba lógica, la misma prueba lógica que tenemos nosotros en esta parte, la condición. ¿Sí o no? Si yo quiero ver a más detalle, le doy f de x y él me trae acá. Y me dice, vea, usted en el que esté parado lo pone en negrilla, por así decirlo, aunque este es como el importante. Entonces, en el que esté parado, él no lo muestra acá abajo. ¿Sí ven cómo va cambiando? Y acá arriba nos da una descripción general de la función. ¿Qué hace la función? Entonces, la función si comprueba si cumple una condición y devuelve un valor, si evalúa verdadero, y otro valor si evalúa como falso. Entonces miren que esta función es un if else, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tengo si se cumple que es verdadero y tengo si se cumple que es falso. Profe, pero es que usted dijo ahora que no era necesario que toda condición tuviera un else, un si no, o sea, un camino si es falso. Y ya nos vamos a dar cuenta que así es. Entonces me voy a parar en la prueba lógica. Cuando nosotros hacemos pruebas lógicas, nosotros usamos los comparadores. ¿Listo? Me voy a salir de acá. ¿Cuáles son los signos de comparación? Los típicos menor, mayor, ¿sí o no? Menor e igual, mayor e igual, en Excel diferente, en programación diferente. ¿Listo? En Excel diferente, esto es diferente, con esto decimos algo es diferente a otra cosa, y en programación normalmente usamos este o este, que es más estricto, es un diferente con mayor rigurosidad. Listo. Claros estos hasta acá, muchachos, entonces. Podemos usar estos, que en Excel es este de acá, no Uy, se les Sergio olvide. Marcelo tiene, no sabe dónde está la cuadernito que le había hecho la libretica. Camilo, se te abrió el micrófono. Ay, Listo, perdón. entonces ojo, estos son los comparadores. Con los comparadores nosotros evaluamos condiciones, si una condición es verdadera o es falsa. Pero también tenemos comparadores de tipo booleano, que son el y que es el o. Estos son los más usados, hay otros. ¿Sí o no? Esta es la forma en que se escribe i y o. Listo. O e i, mejor dicho. Entonces, este es el o. Por ejemplo, el lo normal, en una frase que usamos en la vida diaria, mañana voy a trabajar o me quedo en la casa. Ese o me quedo en la casa, en lógica de programación se simboliza así. El i, normal, en una frase en español, mañana me levanto temprano y salgo a trotar. O sea que para que yo salga a trotar, tiene que ser que me levante temprano. Si yo no me levanto temprano, no salgo a trotar, porque el I hace que las cosas, que todo lo que esté vinculado con el I se deba de cumplir. Mientras que el O es como un poco más sucio, es más flexible, porque les da les da la capacidad de que si se cumple una o la otra, sea verdadero. Eso es lógica booleana, enseguida le echamos un vistazo. Pero entonces, ojo, para nosotros evaluar condiciones, usamos estos comparadores. Todos los conocemos, los habíamos visto. ¿Alguna inquietud en cuanto a algún comparador, chicos?
Por ejemplo, si yo pregunto cuál de los dos números es el mayor, ¿cuál de todos estos comparadores es el que me sirve? Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacer un concurso. ¿Sí o no? 1, me sirve este. 2, me sirve este. 3, me sirve este. 4, me sirve este. 5, me sirve este. 6, me sirve el O. 7, me sirve el I. ¿Sí o no? Entonces ustedes, si vamos a responder la pregunta que tenemos ahí en ese Excel, ¿cuál de estos comparadores usarían? Pónganlo en el chat si no pueden hablar, hablen si pueden hablar. Si yo quiero saber cuál es el mayor, ¿cuál de estos comparadores usaría? O usaría 2, o usaría 3, porque puedo usar varios. En programación todo se puede básicamente. Entonces, para responder esta, su cerebro, ¿qué comparador usó? Puede ser el mayor o igual. Pues, ¿Cuál número? Dime el número. A ver si los están identificando bien. sería el 4. El 4, el mayor o igual. Entonces, Camilo dice que el mayor o igual. Listo. ¿Alguien más están de acuerdo con Camilo o usarían otro? Cuenten pues. ¿Alguien más o todos de acuerdo? El 4 también dice Carlos, el mayor igual. Acá me falta otro. Este es un comparador muy importante que dejé por fuera. Ay, Dios mío, es que eso es el problema con Excel. Me toca ponerle un espacito acá para que no me lo... Entonces, lo vamos a deletrear pues fácilmente acá. Este es mayor, mayor que. Este es menor que. Este es menor o igual que. ¿Sí o no? Este es mayor o igual que. Este es diferente. Que ojo, que en Excel ya sabemos que es de esta manera. Esto es un O, esto es un I y esto es igual que. Ojo pues, este igual que lo usamos mucho para condiciones. No usar solamente el igual solito, porque el igual solito, si nos devolvemos a NetBeans, el igual solito es para asignar valores, ¿sí o no? El igual solito es para asignar valores a variables. Pero con el doble igual, Dios mío, con el doble igual preguntamos si algo es igual a otra cosa. Listo, con el doble igual preguntamos si algo es igual a otra cosa. Entonces, ustedes me están diciendo que para saber si un número es mayor, miren que la pregunta me está diciendo de una vez cuál necesito. Entonces, ¿qué opción utilizarían ustedes de la 1 a la 8? Se siguen quedando con la 4. Slater dice que con la 1. ¿Alguien da más? El 6. Con el O no sirve. Ah, bueno, espérenme que es que estoy viendo, estoy atrasado. El 1, el profe, 4, el 1. Dime. pero digamos los símbolos entonces no coincidirían si miramos el 4 y el... Es que este es menor, acá fui yo el que me equivoqué, ¿sí o no? Sí, Este sí, es ahí hay un menor error. que, ¿sí o no? Y este es mayor que, ¿sí o no? Acá sí está bien y acá está bien. Eso, ahora sí. Eso, entonces, perdona Pues sí, ahí por el error. si solo fuera mayor, pues sería entonces el 2. Exacto, entonces, ojo, miren que mi regla de negocio es esto que está en español, el lenguaje humano, eso, allá sería el 2, pues básicamente. Nosotros que debemos de traducir, todo lo que se hable se debe de traducir a programación. Entonces, si acá me dicen mayor o igual, yo ya sé que voy a usar mayor o igual.
Si me dicen menor o igual, porque eso lo tuve que haber hablado con alguien, pues entonces uso menor o igual. Pero si me dicen mayor, entonces yo voy a usar el mayor. Entonces vamos a llamar la función, ¿sí o no? La selecciono dándole doble clic. La podemos usar desde acá, prueba lógica, valor si es verdadero, valor si es falso, o la podemos usar con el ayudante de funciones, f de x. Entonces, prueba lógica, muchachos. La prueba lógica ya saben que siempre debe tener un comparador. Cualquiera de estos me sirve. ¿Cuál vamos a usar? El mayor. Entonces, en este caso yo le voy a decir, venga, seleccione este número y compárelo. Miren qué estoy diciéndole. Seleccione lo que hay en B2. Hagan de cuenta que así es como funciona la memoria RAM. Yo creo una variable que se llama num1 a la cual le asigné un valor y ese valor está almacenado en este nombre, básicamente. En este caso, pues está asignado en la combinación de la columna B y la fila 2, ¿sí o no? Entonces yo le estoy diciendo, venga, tome lo que haya en B2 y pregunte si B2 es mayor que B3. Ya con esto él va a hacer la pregunta. Él va a preguntarse si B2 es mayor que B3. Mire que lo leo en español. Y es claro la lectura en nuestro idioma. B2 es mayor que B3. ¿Quién es B2? Num1. Num1 es mayor que Num2. Esa es la pregunta. Si esto es verdadero, voy a poner Num1, entre comillas, porque es texto, ¿sí o no? Voy a poner Num1 es el mayor. Cierro comillas, ¿sí o no? Y le doy a aceptar. Entonces miren que él me está diciendo que es falso. Él me está diciendo pilas. Ah, ¿y qué pasa si le quitamos esto? Y solamente hacemos la pregunta. Perdón. Y pongo punto y coma y cierro. ¿Qué significa esto? Que acá no hay nada. En valor si es verdadero y en valor si es falso, no hay absolutamente nada. Simplemente estoy evaluando. Recuerden, ¿cuáles son las dos posibles respuestas que me puede dar una condición? ¿Cuáles son? Al evaluar una condición, yo puedo tener dos posibles respuestas. ¿Cuáles son? True o false. Perfecto, Slater. ¿Verdadero o falso? Le voy a dar un enter y él nos está devolviendo un cero. Que cero en lógica binaria es falso. ¿Listo? Y uno es true. Entonces él me está diciendo que esto es que esto es falso. Y si nosotros miramos, menos 10 es mayor que menos 5. ¿Eso es verdadero o es falso? Menos 10 es mayor que menos 5, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué dicen? Falso. Falso, ¿sí o no? Entonces, él nos está devolviendo un falso. ¿Y qué pasa si yo le pongo acá, por ejemplo, menos 15? ¿Cuál de estos dos números es mayor? ¿Cuál de esos números es mayor? ¿Qué Menos pregunta 10. estamos haciendo acá? Num1 lo voy a dejar así. Num1 es mayor que Num2. Esta es la pregunta que estamos haciendo dentro del sí, para que todos lo podamos ver sin problema. ¿Qué pasa si yo pongo acá menos 15? Esta pregunta devolverá un verdadero o devolverá un falso. Num1 que es menos 10. Menos 10 es mayor que menos 15, ¿verdadero o falso? Menos 10 es mayor que menos 15. Es falso, ¿sí o no? Muy bien, Olga. Entonces le damos un enter, miramos qué es lo que sucede y vamos a completar esto de acá. Vamos a decirle, entre comillas, pongámosle falso, ¿sí o no? Y acá punto y coma, ¿qué pasa si esta respuesta, perdón, esto lo estaba haciendo al revés. ¿Qué pasa si la pregunta me da verdadero? Pues le ponemos que nos muestre verdadero, ¿sí o no? Si la respuesta es verdadera, es decir, que B2 es mayor que B3, él va a poner verdadero. Pero si la respuesta a que B2 es mayor que B3 es falsa, él va a poner que es falso. Cierro comillas y cierro paréntesis y le damos un enter. Entonces miren que él en este caso me está devolviendo un verdadero porque menos 10 es mayor que menos 15.
Hagámoslo con números visiblemente más sencillos. El primer escenario, el 10 y el 5. Acá que me va a devolver verdadero porque num 1 es mayor que num 2. Eso es lo que estamos preguntando, ¿cierto? Num 1 es mayor que num 2. Pero ¿qué pasa si yo acá ya pongo 25? Nos va a devolver un falso porque num 1 que es 10, 10 es mayor que 25. Falso. Entonces él se va a ir por el caminito del falso y nos va a mostrar el falso. Listo. Ahí hicimos nuestra primera condicional. Preguntamos si algo se cumple o no. Aprendemos un poco de cómo funcionan las condicionales en Excel y se asemeja, bueno, se asemeja no, funciona exactamente igual a, a programación. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa si yo lo pregunto de esta manera? ¿Cómo se lee esto en español? ¿Cómo leen ustedes eso en español? ¿Quién se arriesga pues a leerlo? B2 menor que B3. Bien, pero sé más específico, ¿quién es B2 y quién es B3? Entonces num1 es menor que num2. Mucho más específico, porque es que en un 1 es el nombre de la variable, pero esa variable ya tiene un dato. Entonces sería 10 es menor que 25. Listo, pregunta, ¿eso es verdadero o eso es falso, Camilo? Verdadero. En este Verdadero, momento. entonces sí, vamos a comprobar y nos da verdadero, perfecto. Recuerden que acá ya que hicimos cambiar la pregunta. ¿Por qué? Porque es que la lógica de todos funciona de forma diferente. Entonces, yo en programación puedo usar el comparador que a mí se me dé la berraca gana desde que plantee la lógica de forma coherente. Entonces, acá estoy preguntando cuál de los dos es mayor. Sí, en cierto sentido, sí, porque al saber cuál es el menor, yo sé cuál es el mayor. ¿Se entiende eso? Acá estamos preguntando cuál es el menor. Pero si yo tengo el menor, también obtengo el mayor a la vez. ¿Listo? Entonces podríamos preguntar de esa manera. Ahora bien, si estoy preguntando quién es el menor, ¿qué pasa? Estoy comprobando si B2 es menor que B3. En este caso es verdadero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si acá yo pongo 30? Se va a volver falso porque 30 no es menor que 25. Listo, ahí hicimos el cambio de nuestra lógica. Entendible esto, chicos. Entendible cómo funcionan las condicionales. Hasta este punto. ¿Alguna inquietud con ello? Profe, ¿Sí o no? Nada. Ninguna inquietud. profe, yo tengo una pregunta. Claro. En correlación, digamos, si yo quiero crear un programa y dentro de esto utilizo las condiciones, pero es que llegué un poquito tarde y dentro de ello, pues yo conozco un poquito de matemática, me defiendo por ahí. Bueno, dentro de lo que son valores absolutos, ¿cómo aplico Sí. yo dentro de esas condiciones? Valores Dame absolutos, lo que llaman son distancias, ¿sí? sí, ahora estábamos hablando de que exactamente el valor absoluto es la distancia que hay entre dos números, ¿sí o no? Sí, señor. Pero dame un escenario donde lo podamos probar. Decir que quiero comprobar desde un punto de referencia cierta distancia. Es decir, yo quiero saber qué queda más lejos, Bogotá o Cali de un punto cualquiera, un pueblo, puede ser, ¿no? Sí. O sea que tendrías tres puntos, por así decirlo. El punto intermedio, la ciudad A y la ciudad B. Sí, señor, correcto. Ujú. ¿Sí o no? Sí. En este caso, las distancias siempre son valores absolutos y por lo tanto son positivas, ¿cierto? Sí, o sea, dentro del contexto matemático, pues prevalece siempre el valor absoluto, ya sea negativo o positivo, pero prevalece Sí, el que tenga mayor valor absoluto como tal. Entonces, si yo digo, bueno, eso. Allá voy. sí, menos Epa, 100, epa. Sí, yo digo menos 100 y digo 50 positivos, pues prevalece la diferencia dentro del el menos 50, ¿sí? No sé si me hice sí, entender. sí. Por ejemplo, Medellín, voy a poner algo así, y Bogotá, ¿sí o no? Y el pueblo.
en el que nos vamos Sí. a encontrar. Entonces, yo digo que Medellín de el pueblo está a menos 500 kilómetros, ¿sí o no? Sí, Y que señor. Bogotá del pueblo está a 300 kilómetros. Entonces, si yo pregunto cuál es el mayor de estos dos números, me va a decir que es Bogotá, ¿cierto? El mayor de estos dos números es Bogotá. Entonces, si yo hago un programa donde diga cuál es el más lejano, sin tener en cuenta esa consecuencia matemática, me va a decir que el más lejano, y lo podemos hacer rápidamente para que lo veamos, ¿sí o no? Yo voy a preguntar si este es mayor que este, ¿sí o no? Y voy a poner, si ese es mayor que este, entonces voy a poner med está más lejos. Si esto no se cumple, es decir, F2 que es menos 500 no es mayor que F3, es porque es falso, entonces yo voy a decir que Bog está más lejos. Esta lógica está mal, ¿sí o no? Pero digamos que es un planteamiento inicial y esto es lo que me dice el compañero. Vea, acá estamos fallando. ¿Por qué? Porque es que 500 en términos de distancia, como él lo dice, no es menor que 300. Acá debería estar saliéndonos que Bogotá, perdón, que Medellín está más lejos. Listo, eso es como un ejercicio X, pero en términos de matemáticas y valores absolutos. ¿Qué deberíamos de hacer en este caso? Hay algo que se llama anidar, ¿sí o no? Y para allá iba, ¿cierto? Anidar en programación es incrustar, véalo como insertar, pero esta es la palabra que más se usa en programación, incrustar una cosa dentro de otra. En este caso de programación son una función dentro de otra. Entonces, para este caso, nosotros podemos usar el condicional si bien, pero debemos de incrustar una función, otra función. ¿Qué quiere decir eso? Que este sí por dentro va a tener anidadas otras dos funciones. Para arreglar este escenario, nosotros lo que hacemos es hacer esto. Usamos el sí y usamos ABS, que es la función de valor absoluto. Entonces yo le voy a decir, venga, tome el valor absoluto de esto, que lo que hace el valor absoluto de un número es que lo vuelve positivo. Entonces este 500 negativo va a quedar positivo. Y voy a preguntar, tome el valor absoluto de Medellín, compárelo, pregunte si es mayor que el de Bogotá, ¿sí o no? También en valor absoluto. Entonces miren que estamos anidando un valor absoluto dentro de otro sí y a la vez otro valor absoluto dentro de otro sí. Tenemos dos funciones anidadas dentro de una función y vamos a preguntar lo mismo, ¿sí o no? Lo voy a dejar así, voy a cortar esto y me voy a traer esto también. Déjenme, yo copio esto para no tener lo que está repitiendo. Listo. Vamos a hacerle un Windows V y le voy a decir que me pegue, no, que me pegue esto primero y ya me paro acá y le damos un Windows V y que nos pegue esto. Con esto de acá ya le damos solución y miren que me lo arregló. Ya con valor absoluto, con la función de valor absoluto dentro del Excel, nosotros estamos haciendo el ajuste porque realmente de si un pueblo X está a 500 kilómetros de Medellín, ese menos puede ser por la ubicación o la orientación, que está hacia atrás, está hacia adelante, está hacia el norte, está hacia el sur, está hacia el este o hacia el oeste. Con ese menos lo arreglamos haciendo uso del valor absoluto, que era lo que preguntaba el compañero. Sencillito. Esta respuesta es mala, está mala. ¿La lógica está bien? Sí, la lógica está bien. ¿Qué nos faltó a nosotros entender? Nos faltan conceptos matemáticos como valores absolutos. Por eso, ahí gracias al compañero que no vi quién era, creo que fue Carlos, por eso en programación se practica tanto matemáticas y por eso es una ingeniería, porque nosotros normalmente en programación
necesitamos conocer algunos, dependiendo de lo que estemos desarrollando, necesitamos conocer conceptos matemáticos, conceptos estadísticos, conceptos físicos, algunas veces conceptos químicos, para que cuando nos planteen las reglas de negocio, como puede ser, por ejemplo, calcular la distancia, no calcular la distancia, definir qué ciudad está más alejada del pueblo. Esta sería nuestra regla de negocio y esta sería nuestra solución al ejercicio. ¿Quién me preguntó? ¿Quién hizo la pregunta? ¿O quién nos preguntó? Porque estamos todos acá. Se perdió, se fue, se aburrió. ¿Quién nos preguntó? Fue Carlos Isaías. Fui yo, profe Isaías. Isaías, ¿te leyó respuesta o no era lo que estabas buscando? Sí, profe, sí, es correcto, sí, señor. Es que normalmente, como su merced decía, dentro de los valores absolutos, pues entiendo yo que normalmente son la parte de distancias y eso nos serviría por ponernos cuando queramos hacer un programa para, de pronto, para ubicaciones, que Sí. lo que usted decía, que determina si en qué punto me encuentro, si al norte, al sur, sí, depende del punto de referencia donde yo haga hincapié, donde yo tome el punto. Entonces, Listo. esto como tal sirve. Sí, señor, muchas gracias. Perfecto. Igual como acá existe absoluto, en programación también existe el valor absoluto. No tienes que hacer la construcción matemática, simplemente llamas una función que ya está creada, como le hicimos acá en Excel, llamamos una función y la usamos. Profe, pero es que eso ya está hecho, que no sé qué, sí, eso ya está hecho, eso es verdad, pero esta lógica ya está hecha. No, esa lógica la dedujimos todos, ¿sí o no? Todos llegamos a un análisis y definimos que esta era la solución más acertada para este escenario, pues por así decirlo. Puede que haya otros cambios, otras modificaciones, pero ¿qué nos hacen que hayan cambios o modificaciones? Las reglas. Recuerden, las reglas de negocio es lo que yo hablo con la persona a la que le voy a dar la solución. Si la persona, por ejemplo, Isaías, ya te doy la mano, si Isaías me dice, no, es que yo no le voy a dar esto, yo le voy a dar a usted un punto con dos coordenadas. ¿Sí o no? El punto le podemos llamar el punto 1 con dos coordenadas X, Y. Le voy a dar el punto 2 con otras dos coordenadas que sean W, Z. Y le voy a dar el punto 3, cada punto representa una ciudad, y el punto 3 va a ser con coordenadas R, T. Si a mí él me define estas reglas de negocio, yo ya sé que esta lógica la me va a tocar cambiarla, porque nos va a tocar triangular esas posiciones y comenzar a aplicar Pitágoras o ecuación de la línea recta, ¿cierto? Dependiendo pues de cómo lo analicemos, lo podríamos resolver de diferentes maneras. Pero esta lógica nos la da la regla de negocio. Por eso, en un inicio yo les decía, pilas, es que es más importante que saber programar, es alguien que conozca bien del negocio. Eso es lo que más necesitamos porque necesitamos alguien que nos verbalice todo y que no nos deje las cosas en el aire, que nos defina las reglas de negocio, que nos diga, pero, si usted hace esto, va a pasar esto. Pero si haces esto y acá, también va a suceder esto y ahí. Dale, Isaías, que tenías la mano levantada. No, profe, era ya como complementar dentro del el conocimiento, pues como su merced dice, pues tenemos la herramienta, pero si no sabemos utilizarla, pues da lo mismo, ¿cierto? Claro. No, y ahora muchos pues usamos inteligencia artificial y válido, ¿sí o no? Para cualquier cosa, para mandar correos, para traducir, para programar, válido. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial, qué sucede? Nos da un algoritmo resuelto, pero no hace lo que esperamos. Usted le puede seguir dando instrucciones, pero lo más seguro es que él no está entrenado para darle solución a ese problema. Entonces ahí te vas a embalar.
te vas a pegar una embalada porque tú no sabes programar. Estás sujeto a lo que te pueda dar la inteligencia artificial. Y tercero, como no sabes programar, no sabes hacer el ajuste. Y las inteligencias artificiales, bienvenidas, son una muy buena herramienta desde que yo entienda qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y si quiero hacer un cambio, cómo lo puedo efectuar. Muchachos, bien hasta ahí. Bueno, nos salimos un poquito, pero bacano esto porque conocimos un concepto. ¿Sí o no? Anidar. Y anidar, otra vez, es incrustar, es meter algo dentro de algo. De ahí viene el concepto de anidar. Piensen en un nidito de unos pájaros. El nido como tal es un objeto y dentro normalmente hay unos huevitos que nacen, se reproducen y mueren, bueno, pero no llegan hasta allá, pero que nacen, rompen el cascarón y luego ya no tienen los huevitos, sino que tiene pollitos y así. Es ese concepto de que hay una cosa dentro de otra. En este caso pusimos pues el anidado, pero por ejemplo miren qué pasa cuando yo comparo dos números, chicos. Observen qué puede pasar. ¿Cuántas respuestas puedo obtener yo comparando dos números? ¿Qué respuestas obtengo? ¿Ustedes qué respuestas pueden obtener cuando comparan dos números? ¿Ah? ¿Qué respuestas pueden obtener cuando comparan dos números? Cuéntenme pues. 0 o 1, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Muy bien. Si yo tengo verdadero o falso, ¿cuántas es un número? ¿Cuántas respuestas obtengo? Si solamente puedo tener verdadero o falso, ¿cuántas respuestas en números? ¿Cuántas respuestas obtengo? 2. Perfecto. Slater dice que 2. Pero, ¿cuáles son los dos? Que el número 1 sea mayor o que el número 2 sea el mayor. ¿Cierto? Esos son los dos escenarios posibles, pero nos falta otro. Nos falta un tercer escenario. Primer escenario, que el número 1 sea el mayor. Segundo escenario, que el número 2 sea el mayor. ¿Sí o no? Pero hay un tercer escenario. ¿Cuál es el tercer escenario que nos falta? Que sean iguales. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar esto. Si B2 es menor que B3, si esto es verdadero, me paro, miren que él me lo pone en negrilla, él me está diciendo, vea, usted está parado en el lugar en caso tal de que esta pregunta sea verdadera. Entonces, muchachos, si B2 es menor que B3, ¿qué mensaje vamos a poner? Si B2 es menor que B3, ¿qué mensaje vamos a poner? ¿Qué se les ocurriría que le podríamos mostrar a un usuario para que entienda la respuesta? Cuéntenme pues, si B2 es menor que B3, si eso es verdadero, ¿qué respuesta le darían ustedes a un usuario? Nada, les ayudo. Si B2 es menor que B3 es porque num2 es el mayor, ¿sí o no? ¿Y por qué voy a responder de esta manera y no respondo que es el menor? Porque la pregunta está enfocada a quién es el mayor, ¿cierto? ¿A quién es el mayor? La pregunta está enfocada a quién es el mayor. Profe, pero es que estás preguntando con el menor y esa lógica es rara. Verdadero, eso es así. Pero debemos de entender que nuestra lógica puede ser diferente a la de los compañeros. La lógica normal sería esta, ¿sí o no? B2 es mayor que B3. Si esto es verdadero, entonces acá yo ya no pondría en un 2, sino que pondría en un 1. Pero llegó Andrés y Andrés me lo puso de esta manera, me puso un menor que. Entonces él ya no puede poner un 1 porque la pregunta de él es quién es el menor. Si B2 es menor que B3, entonces yo les decía ahora, es que si nosotros sabemos quién es el menor, de una vez sabemos quién es el mayor. Si B2 es menor que B3,
B2 tiene 10 años y B3 tiene 18, entonces, ¿quién es el mayor? Num2, que es el valor que hay en B3, ¿sí o no? Sencillito. La siguiente posible respuesta, si esto es falso, definitivamente num1 es el mayor. Cierro comillas, pero profe, ¿qué está pasando? Porque estás dejando el otro escenario por fuera. El escenario donde, venga, yo pongo esto más grande, el escenario donde los dos números son iguales. Entonces miren que es verdadero. 30 es mayor que 25, sí. Entonces num1 es el mayor. ¿Qué pasa si ponemos 50 acá? Num2 es el mayor. ¿Y qué pasa si ponemos 50 acá arriba? Num1 es el mayor, eso es falso. Entonces nos falta un escenario. Para incurrir en ese escenario, la solución es sencilla. Ya vimos el concepto. Recuerden que un sí solo tiene dos posibles caminos. El camino sí es verdadero y el camino sí es falso. Si yo quiero evaluar otros dos caminos, lo puedo poner un sí acá adentro o otro sí acá adentro, donde lo quieran poner. Porque cuando yo pongo un sí dentro de otro sí, ya tengo dos caminos más para evaluar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preguntar, vamos a manejar el caso donde los dos números sean iguales. ¿Sí o no? Vamos a agregar eso. Ya tenemos el caso donde uno es mayor que el otro, pero nos falta el escenario donde preguntemos si es igual. Entonces, miren pues, que se hace eso, el if, ¿sí o no? El if es de Python. Else if es de Java, ¿sí o no? De Java y de PHP y de otros lenguajes. Pero cuando vean el if, así como lo copió Slater, están hablando de Python. Entonces, miren pues, tengo una pregunta. Esa pregunta me trae dos puertas, la puerta verdadera y la puerta falsa. Si lo ven acá como se pone en negrilla. Puerta verdadera, negrilla y puerta falsa. Entonces, ¿qué pasa? Si B16, que es num1, es menor que num2, que es B17, él se va a ir por la puerta verdadera. Pero si esto no se cumple, me queda una puerta falsa para yo hacer lo que a mí se me dé la berraca gana. Entonces, en este caso voy a anidar otra condicional. Listo, voy a poner un sí dentro de otro sí. Y este sí solo se va a ejecutar cuando esta pregunta sea falsa. Listo. Yo hablo muy rápido, pero esta parte de la lógica, si ustedes entienden un condicional, muchachos, me voy a arriesgar a decir que hay un 75%, no sé, estoy inventando, pero hay un gran porcentaje de que usted en su carrera de programación tenga éxito. Porque esto es con lo primero que nos encontramos y entender el concepto de un condicional dentro de otro condicional puede ser complejo. Lo estoy haciendo en Excel porque Excel nos ayuda, pero luego lo programamos. Entonces, miren qué tengo. Si esto es verdadero, él se viene por la primera puerta, por la puerta de todo bonito, es bello el camino, es verdadero. Pero si esto es falso, él se viene por la puerta de si es falso y se encontró con un sí. Entonces va a ejecutar este otro sí. ¿Y qué tienen los sís? Una prueba, ¿sí o no? Una prueba, una pregunta, una condición. Entonces alguien llegaría, copiaría esto y lo pegaría. Tendría lógica volver a hacer la misma pregunta, muchachos. A ustedes ya le dijeron, usted fue, vamos a ponerlos vamos a irnos para la época donde estábamos en el colegio. No sé si acá, yo creo que no. Donde estábamos en el colegio, le decíamos a nuestros padres, mañana hay una fiesta ni la berraca, pero una fiesta ni la berrionda, eso va a ser una locura. ¿Me permite decir? Él ya me dijo que no. Y me dijo, no le voy a dar permiso. Pregunta, ¿será válido volverle a preguntar al papá cuando ya me dijo que no?
¿Será válido volverle a hacer la misma pregunta? ¿Ustedes qué dicen? ¿O deberíamos de cambiar nuestra pregunta? Deberíamos de cambiar la forma en que le hablamos. Cuéntenme pues, si se están perdiendo o si están perdidos o si se embolataron en algún punto, me pueden decir también. Bueno, entonces muchachos, la pregunta es, ¿volvemos a preguntar lo mismo que ya evaluamos o lo cambiamos? ¿Ustedes qué harían si esta pregunta ya tiene un no? ¿Volverían a preguntar lo mismo o lo cambiarían? La lógica de ustedes que los llevaría a hacer. No, preguntarlo de forma diferente. Preguntar otra cosa o de forma diferente, ¿cierto? La lógica nos diría, aunque nosotros somos testarudos y aprendemos a las patadas, pero la lógica para personas ya un poco mayores y racionales diría, no lo digas de esa manera, cámbialo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cambiar. Miren el cambio. Si yo acá pregunté con un menor, voy a preguntar acá con un mayor. ¿Por qué? Porque es que si yo ya pregunté si B16, que es num1, es menor que num2, que B17, y esto fue falso, entonces preguntemos si num1 es mayor que num2, ¿sí o no? Esa es la otra pregunta que podría hacer. Bien hasta acá, chicos. Entendible esta parte. Se entiende por qué preguntamos primero si uno es menor y después por qué si el otro es mayor. Porque tenemos tres respuestas y un sí solo nos da dos. Cuando tenemos tres respuestas, necesitamos dos sí. Cuando tenemos cuatro respuestas, necesitamos tres sí. Cuando tenemos cinco respuestas, necesitamos cuatro sí. Eso en matemáticas, ¿cómo se lee? Se lee n-1. N es la cantidad de respuestas y n-1 es esa cantidad de respuestas, réstele 1 y obtengo la cantidad de sís que necesito para obtener en esa respuesta. En este caso, cuando comparo dos números, tengo tres respuestas. 3 menos 1, 2. ¿Cuántos sís necesito? 2 sís, 1 y 2. El primero no tiene que ser de esta lógica otra vez, lo pueden plantear como quieran. En el primero, Edwin Rivera preguntó si es menor. Y en el segundo, Edwin Rivera preguntó si es mayor. Profe, pero yo podría hacer esto. Yo soy todo rebelde. Preguntar si son iguales. ¿Sí o no? Pero ojo, este doble igual es en programación. En Excel es un solo igual. Y es válido. ¿Por qué? Porque es que esa es una de las posibles respuestas que podríamos obtener comparando dos números, que sea menor, que sea igual o que sea mayor. Yo evalúo dos. Profe, ¿qué pasa con la tercera? La tercera sale por defecto, porque es que si no es menor y tampoco es igual, definitivamente es que si B16 no es menor que B17 y B16 tampoco es igual a B17, ¿cuál es la última posible respuesta que tenemos? Cuénteme pues, ¿cuál es la última posible respuesta que tenemos? Que sea mayor, lo que dice Camilo. Entonces, así, lo podemos dejar otra vez así. Yo lo voy a, dejémoslo así. Entonces vamos a preguntar acá si son iguales. Si esto es verdadero, entonces es muy fácil. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Si son iguales, entonces pongamos los dos números son iguales. Cierro. Pongo punto y coma, muchachos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? La puerta, si es falsa, este sí. Es decir, que nos queda el último escenario. ¿Y cuál es el último escenario? Miren que tenemos. Num2 es el mayor. Tenemos los dos números son iguales. Y el último escenario es num1 es que. ¿Cuál es el último escenario? Ya tengo num2 es el mayor, los dos números son iguales. Si definitivamente no es este camino verdadero, no es este camino verdadero, entonces es este camino. Acá, ¿qué diríamos? Num1 es qué. ¿Qué diríamos ahí? Cuénteme pues. Num1 es el mayor, ¿sí o no? Es el mayor.
Espero les haya quedado claro, pero básicamente esto es lo que decimos. Cierro el paréntesis como rosado de este color y cierro el paréntesis negro para decir que ya ahí finalizó nuestra función. Le damos ahí y perfecto. Primer escenario, los dos números son iguales. Segundo escenario, donde num1 sea mayor que num2, voy a poner 10. Num1 es el mayor perfecto. Tercer escenario, donde num2 sea mayor que num1, vamos a poner un 100. Ahí está. Le hicimos un testeo a nuestro programa y funcionó. Esto es lo que hacen los de QA. Nosotros programamos, le pasamos el código, la URL, el lugar donde está desplegado nuestro proyecto, llega la persona de calidad y comienza a poner escenarios, toma pantallazos, los agrega a un informe, nos muestra el informe, nos dice si pasó o no pasó, y si pasó, pues pasamos a producción, si no pasó, hacemos el arreglo, volvemos otra vez, le mostramos a QA, QA vuelve y hace pruebas así como las acabamos de hacer. Si pasa esta vez, entonces pasa a producción, si hay cambios, nos devuelve otra vez nuestro código y nos dice que hay cambios necesarios por pulir. Pero entonces ya acá básicamente hicimos hasta testeo. Entendible esto, chicos. ¿Alguna inquietud con esto? ¿Qué hicimos acá? Un sí anidado dentro de otro sí. Listo, eso fue lo que hicimos. Un sí anidado dentro de otro sí. Entendible, niños. Chicos, chicas. ¿Alguna inquietud? Muy básico. Pero dígame, pues algo así sea para saber que están vivos, pues. Profe, eso es muy básico, pues que estoy perdiendo el tiempo acá, pues. Cuénteme, pues, ¿cómo la ven? Los demás, es que solo Carlos, Leonardo, Isaías, los demás, ¿qué piensan? ¿O no pensamos? Listo, Slater dice que todo bien. Muy bien. Vamos a hacerlo, vamos a hacer nuestro acercamiento a este mismo ejercicio, ya teniendo nuestra solución avanzada, pero vámonos para acá. Vámonos para acá, para Escalidrau, para Figma. En este caso, es más, no, vámonos de hecho para Escalidrau. En este caso me gusta más Escalidrau para este tipo de cosas. Y lo que vamos a hacer es que me va a venir para acá abajito, a ver, yo veo, por acá puede ser. Vamos a hacer un diagrama de procesos. Entonces, un diagrama de procesos arranca, ay, hijo de madre, acerca mucho esto. Un diagrama de procesos arranca, bueno, venga, yo les muestro primero, diagrama de procesos, ¿sí o no? Me voy a traer una imagen, esta de acá, no, esa no, operación, yo no tengo una por ahí, esta de acá me sirve, copiémonos esa, y normalmente esto se hace a nivel productivo, a nivel de empresa, hay personas que se dedican a hacer procesos. Hay personas en equipos que son el analista de procesos y se dedica todo el día a hacer dibujitos, a hacer circulitos, a usar estos símbolos, a entender cómo se mueve el proceso y a comunicárselo al equipo y a hacerle mejoras, estarle haciendo mejoras. Entonces eso es un puesto que, por ejemplo, donde yo trabajo normalmente, existen demasiados analistas de procesos y ellos lo que hacen es esto, ¿sí o no? Entonces cuando tenemos un diagrama de procesos, normalmente arranca con un círculo que lo que nos dice es que es el inicio. Esto está todavía muy chiquito. Vamos a hacerlo más grande. Estiremos esto por acá, ¿sí o no? Eso, mejor. Este sí es el tamaño que estaba buscando. Entonces el diagrama de procesos es el inicio. ¿Qué programa vamos a hacer? Realizar el diagrama para un programa que defina o que compare y muestre, compare dos números y muestre cuál es el mayor. Entonces esto es lo que nos piden, ¿sí o no? Vamos a hacerlo así.
¿Qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Reglas de negocio. Reglas de negocio. ¿Quién nos las dice? ¿Quién sabe cuáles son las reglas de negocio que tenemos? Una. ¿Qué reglas de negocio podríamos tener? Las reglas de negocio es lo que debe cumplir el programa, lo que debe hacer. Profe, pero es que acá ya lo está diciendo, sí, dejémoslo bien clarito, bien definido. ¿Cuál sería la primera regla de negocio? Son 3 respuestas. Pongamos una regla por cada respuesta. ¿Cuál sería la primera? Sería hallar el número Sacar los mayor. inventarios. A ver, uno a la vez, que ahora sí me hablaron 2 y no escuché. Uno solo, por favor. ¿Cuál sería? A ver, ya se quedaron los 2 en silencio. Sería hallar el número mayor. Listo, hallar el número mayor. Perfecto. Listo. Segunda regla. ¿Qué más debería de cumplir nuestro programa? Hallar el número menor. Mira la pregunta. De ahí te la tiraste. Porque hallar el número mayor, con hallar el número mayor ya tenemos el número menor. Y la respuesta tiene que ir enfocada a cuál es el mayor. Entonces, bien, eso ya me lo respondiste. Hallar el número mayor. Pero me sirve más o menos lo que me estabas diciendo. Solo que plantearlo de otra manera. ¿Qué más debería hacer nuestro programa? Ya lo halló. ¿Qué más debería hacer? Mostrar el resultado o mostrar. Exacto. Mostrar el resultado. Hay una regla de negocio muy importante que ahora tuvimos en cuenta al final del proyecto, del programita que hicimos. ¿Qué pasa si? Y ese qué pasa si se va a traducir en un if, ¿sí? En programación. ¿Qué pasa si qué? ¿Cuál es el escenario raro? Si los dos números son iguales. Exacto. Entonces, comprobar que los dos números no sean iguales. Y ya, simplemente podríamos sacar más, sí, verdadero, podríamos sacar muchas más. Esto iría a esto ligado con eso. Entonces, básicamente esas son nuestras reglas de negocio. Venga, yo pongo un poco más grande esto para que lo podamos ver. Entonces, todo arranca por un inicio, todo termina en un fin. Normalmente, este es el símbolo para el inicio, para una operación, para un inicio de su proceso, el símbolo para una base de datos, el símbolo para un proceso y miren el más importante para el ejercicio de hoy, el de toma de decisiones. Entonces vamos a insertar un rectangulito. Inicio. ¿Qué vamos a hacer? Después de iniciar, le vamos a pedir al usuario ingrese el valor del num1, que fue lo que hicimos. No lo estoy inventando, eso ya está hecho. ¿Qué fue lo que hicimos en Excel? Acá yo ingresé el valor de num1. Después, ¿qué le vamos a hacer? Ingrese el valor de num2, ¿sí o no? Entonces, copiamos este, lo pegamos por acá. Y cada uno de estos se va conectando, ¿sí o no? Esto es un diagrama de procesos, entonces este va con este va con este, ¿sí o no? Y acá ya no le vamos a decir que ingrese el número 1, sino que ingrese el número 2. ¿Qué pasa? Que cuando él lo ingresa, ¿qué tenemos que hacer nosotros en programación? Lo dejamos en el aire. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en programación? Le pedimos que ingrese el número y ¿qué hacemos con él? Lo evalúa. Antes de eso, antes de eso, si tú quieres, si a ti te gustan los paseos en moto, para que pases en moto, ¿qué necesitas? Nada, declarar el como Pero antes de eso, respóndame, si a usted le gustan los paseos en moto, para salir a pasear en moto, ¿qué necesita? la moto, ¿no? La La moto. moto. ¿Sí o no necesita la moto? Profe, pero es que ya tienen los números, sí. Pues yo veo un montón de carros en la calle, eso no es mío. ¿Cierto? ¿Cómo sé que algo es mío? Porque yo lo almaceno, yo lo guardo.
Profe, pues es que el carro se lo prestaron. Me lo prestaron, mi responsabilidad a día de hoy, eso es mío. Entonces acá lo que necesitamos implícitamente es almacenar el valor. Entonces yo le digo que lo ingrese y lo guardamos. Luego, ¿qué hacemos? Ahí sí comparamos, ¿sí o no? Lo que estaba mencionando, creo que fue Camilo. Necesitamos comparar. Ah, bueno, miren este de acá, ¿sí o no? Este paralelogramo. Este paralelogramo se usa normalmente para cuando hay datos de entrada. Estos son datos de entrada. ¿Qué sucede? Que este simbolito yo no lo uso en ScalaDraw porque no es tan fácil de sacar. Listo, toca hacer como una transformación de este entonces. Pero normalmente cuando nosotros le pedimos al usuario datos de entrada, es este paralelogramo. ¿Listo? Es como ese rectángulo inclinadito hacia un lado. ¿Sí o no? Para que lo tengan presente. Sin embargo, yo estoy haciendo uso pues del rectángulo normal, ya saben por qué. Entonces ya tenemos los dos números. ¿Qué es lo siguiente que debemos de hacer? Lo acabamos de mencionar. ¿Qué es lo siguiente que debemos de hacer? Ya tengo los dos números. ¿Qué sigue? Almacenar. Ya, acuérdate que eso está implícito acá, Bueno, que te lo mencioné. Entonces lo podemos poner implícitamente. Se almacenan los datos en una variable, en variables, mejor para que no quede como un número ahí. Implícitamente se almacenan datos en las variables para los dos procesos. Después de tenerlos ahí, ¿qué hacemos? Comprobarlos. Hacer la operación, profe. Comprobarlos. Hacer la comparación, ¿sí o no? Comparar. Necesitamos comparar. Entonces, eso es otro proceso. Ya ahí sí es el rectángulo normal, porque ya no es una entrada, sino que es un proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compararlo, ¿sí o no? Comparar num1 con num2. ¿Cómo comparamos esos dos números? Ahora, ¿cómo los comparamos? Lo que estábamos estudiando hoy. se ingresa a la función o se... ¿Cómo se llama el tema de hoy? Más sencillo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Comienza con. Termina en adicional. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Se ingresa a la Los condición. condicionales. Eso, condicionales. Entonces, para condicionales, para comparación, nosotros usamos este rombo, ¿sí o no? Que es una decisión. Entonces, este sí existe, lo voy a poner. Así es como comparamos. ¿Por qué? Porque es que estamos tomando una decisión. Acá simplemente lo dejamos como un mensajito, pero realmente ahí no hace nada. ¿Dónde lo va a hacer? Acá. ¿Y cuál es la comparación que vamos a hacer? ¿Cuántas comparaciones, otra vez, cuántas respuestas podremos tener en este ejercicio? Recuérdenlo. 2, profe, ¿Cuántas? 2. No. ¿Cuántas posibles respuestas podemos tener? Solamente una, profe. Si es Mm, verdadera o si es falsa, entonces... 3. 3. Pero casi, eso, casi. Lo que pasa es que al usuario se le va a mostrar una. Isaías tiene razón. Al usuario se le muestra una. Pero yo por detrás en el código debo de preparar 3 escenarios. ¿Sí o no? Lo que dijo Olga y lo que dijo Slater en el chat y lo que dijo Leonardo. Yo debo preparar el programa para que tenga 3 escenarios, pero al usuario le muestro una. Entonces tenemos 3 escenarios y yo les di una regla. Si yo tengo 3 respuestas, ¿cuántas condicionales necesito? N-1. Pues necesita un if, que es el que define la, y dos else, digámoslo. Necesitamos 2 condicionales, ¿sí o no? Ujú. No tanto, necesitamos un if, un else if y un else en programación, ¿sí o no? Para los que ya medio lo han cogido. Necesitamos un if, un else if y un else solito. Entonces necesitamos 2 comparaciones. Acá ya tengo una. ¿Qué voy a comprobar? Podemos hacerlo así. Num1 es mayor que num2. Vamos a preguntar esto. Entonces los condicionales tienen 2 caminos. El camino si es verdadero y el camino si es falso. Ustedes definen
por cuál de estas punticas sale cada uno. Yo lo puedo poner a la derecha, lo puedo poner a la izquierda, lo puedo poner hacia abajo. En este caso, si un 1 es mayor, vamos a decir que el verdadero sale a la derecha, nosotros lo vamos a poner como regla de negocio, bueno, como regla implícita para nuestros diagramas, que si algo es verdadero sale a la derecha y que si es falso sale hacia abajo. O podemos poner si es verdadero hacia abajo y si es falso a la derecha. Tengan eso, lleguen ustedes a esa concepción para que cuando hagan diagramas no tengan una mezcla de verdadero a la derecha y falso abajo. Y luego tenemos otra decisión y en la otra decisión dice verdadero abajo y falso a la derecha. No, hágalo por buenas prácticas de diseño. Entonces, para mi caso, si es verdadero me voy a ir a la derecha. Entonces, si un 1 es mayor que un 2, en este caso es verdadero, nosotros podemos mostrar un mensajito. A ver que no lo veo por acá. Normalmente se usa este, que es una salida, es un documento cortadito, ¿cierto? Este sería para mostrar algo. Es este de acá, ¿sí o no? Es este para mostrar algo, un documento, una salida por pantalla, pero acá también hay otro que es un display. Como no lo tenemos, simplemente voy a usar, a ver, yo veo, es que no veo. Hagamos otra forma, no sé si pueda usar otra. Bueno, no, dejémoslo así y lo pinto de otro color. Si esto es verdadero, vamos a poner que esto es verdadero, es azulito. Voy a poner que num 1 es el mayor. Miren que estoy respondiendo la regla de negocio. No pongan quién es el menor, no. La persona le interesa saber quién es el mayor. Listo. Entonces voy a ponerlo así. Num 1 es el mayor y esto es, si es verdadero, entonces puedo poner un mensajito acá, verdadero, ¿sí o no? True, también podría poner un sí, ¿sí o no? Podríamos poner estos tres casos. Este es el camino, voy a separar un poquito esto para que nos quede para acá. Este es el camino, si es verdadero, true, sí. Y si es así, pues simplemente nuestro programa, pongamos esto en negrita, finaliza, ¿sí o no? Porque ya encontramos quién era el mayor, ya no tiene nada más que hacer, ¿sí o no? Todos entendido por qué finaliza. Ya encontramos quién era el mayor, ¿sí o no? Entendible eso, muchachos, hasta acá. ¿O alguna pregunta? Bien, silencio, digamos que está bien. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un caso, recuerden que las condicionales son dos puertas, una puerta verdadera y una puerta falsa, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio. ¿Qué pasa si esa berraca puerta es falsa? Entonces vamos a poner por acá. Este va a ser el camino del falso. Si esto me deja escribir bien, del false en inglés o del no. ¿Sí o no? Número 1 es mayor que número 2. No. Número 1 es mayor que número 2. Sí. Viene y muestra el mensaje. Podríamos ponerle acá. Mostrar. ¿Sí o no? Mostrar. Que es como el imprimir, el system.out.println, el print en Python, ¿sí o no? El console.log en JavaScript. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a mostrar el mensaje y finaliza nuestro programa. Acá inicio y por acá finalizo. Lo voy a dejar así, ¿sí o no? Un poquito más chiquito para que sea respectivo al de acá arriba. Pero ¿qué pasa si es falso? Entonces nosotros nos devolvemos para el Excel. Ya lo hicimos en Excel. Miren que el camino, si él pregunta esto, y si es falso, ¿con qué me encuentro? ¿Qué es esto, muchachos? Si el camino es falso, ¿con qué nos estamos encontrando? Si la pregunta inicial era falsa, ¿con qué nos encontramos? Cuéntenme pues. Otra vez, si la pregunta es verdadera, él se viene por el verdadero y finaliza. Pero si la pregunta da falso, él se viene por el falso, si lo ven acá, y me encuentro con qué, ¿con qué nos encontramos?
Que los dos números son iguales. No, antes de eso, más sencillo. ¿Con qué nos encontramos acá? Es que yo señalé lo que no era, es mi error. Con un sí. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? Comienza con, termina condicional, ¿sí o no? Entonces nos encontramos con otro condicional. Entonces debemos de hacer otra pregunta. Lo pongo acá, ¿sí o no? Lo ponemos acá. Ahora bien, ¿la pregunta cambia? Claro que sí, ya sabemos que no es de personas coherentes preguntar lo mismo una y otra vez. Y en nuestro ejercicio lo teníamos con un igual. Entonces, venga, papito, preguntemos si esto, si num 1 es igual a num 2. Listo, vamos a hacer una cosa. Voy a correrme este para acá para poder trabajar. Si esto es verdadero, entonces me voy a ir a la derecha, como lo hicimos arriba, ¿sí o no? Si eso es verdadero, entonces voy a mostrar un mensaje como lo hicimos arriba, tal cual también, solo que el mensaje va a cambiar. ¿Qué vamos a poner en ese mensaje si esto es verdadero? ¿Qué mostramos? Si num 1 es igual a num 2. Que los números son iguales. Exacto, muy bien. Entonces mostramos los dos números son iguales. ¿Y qué pasa? Pero entonces El ahí programa tendría sigue. que hacer otra, profe. Sacar otro Sí, falso. pero sigamos este camino. ¿El programa sigue o qué pasa con el programa? El programa ¿Qué, sigue. ¿Hacia dónde? ¿Qué seguiría en el No, programa si ya mostramos? no, pues ya se determinaría porque pues no se le está, Eh, entonces no se le podríamos está decir, sí, el agregando programa ninguna sigue función. hacia dónde, hacia el fin, ¿sí o no? Y finaliza, sencillito, ¿cierto? O Ya sea, profe, pregunté, dale ya Camilo. diferente si uno, digamos, le adicionara ahí después, digamos, de esa función otra que dijera, por favor, o sea, que mostrara como una alerta que por favor ingrese valor correcto o algo así, ya, si el programa se Sí, regresaría. sí, si el programa nos pide ingresar valores positivos o negativos, deberíamos de quedarnos en una validación, en un ciclo. Pero eso no lo hemos visto, pero sí. También. Entonces, miren, verdadero muestra que los dos números son iguales y finaliza el programa. Ya tenemos dos respuestas, nos falta la última. Y si nos venimos para el Excel, nos damos cuenta que la última simplemente es, si no se cumplió ni esta, ni se cumplió ni esta, es porque definitivamente el número 1 es el mayor. Y simplemente es mostrar un mensajito, ¿sí o no? Mostramos un mensaje donde diga definitivamente, a ver, num 2 en este caso es el mayor, porque ahí tenemos todos nuestros escenarios. Primer escenario, num 1 es el mayor. Segundo escenario, los dos números son iguales. Tercer escenario, el número 2 es el mayor. Listo. Claros todos hasta acá, hasta este punto. Le decimos que sigue acá. Mostró este mensaje. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Qué seguiría? Llega al final. Sí, se va a fin Exacto. otra vez. Exacto. Entonces acá simplemente, si se viene definitivamente por este camino, pues finaliza el programa. Ahí está. Difícil hacer un diagrama de procesos. Miren un algoritmo para comparar dos números, cómo se puede volver. Entonces imagínense en un programa o un diagrama de procesos para una empresa. Y requiere, por eso les digo, en donde yo trabajo hay analistas de procesos y se dedican a hacer esto y lo hacen en escala literal. Se dedican a hacer esto y a comunicarlo a los equipos. Vean, muchachos, tenemos que hacer este desarrollo, este es el diagrama de procesos, esto es lo que hay que hacer. Ellos lo dejan en español y nosotros tomamos esto, lo traducimos a código y lo ejecutamos, lo hacemos como lo hicimos ahora, hacemos nuestras pruebas, se lo pasamos
al tester, al QA, al certificador, él hace sus pruebas, evalúa si está bien y ya se pasa a producción. Básicamente esto es lo que hacemos. ¿Qué nos falta? Programarlo. ¿Sí o no? Nos falta hacer el programita en Java. Cuando ustedes no entiendan un proceso, chicos, hagan un diagramita de proceso. Profe, es que no seleccionamos los símbolos que eran, no importa. Traten de hacerlo. Lo importante es que los pasos sean lógicos y coherentes. ¿Sí o no? Eso, y que no hay bugs. Chicos, entendible esto. Cuenten, preguntas sobre esto, ¿sí o no? ¿Alguna inquietud? En rojito el falso, en azul cuando es verdadero, y ahí quedó. Cuenten pues, vamos a poner esto como así, ¿sí o no? Profe, Y así. profe, digamos en el proyecto que digamos que tenemos, uno puede hacer un diagrama de procesos así. Sí, sí, es que literal, y Pues ese es el objetivo. escalera, ¿cómo? Ese es el objetivo, hacer un diagrama de procesos para el proyecto que nosotros tenemos, digamos, en lo que estamos trabajando. Eso sí, en una de las evidencias les piden diagramas de procesos. Entonces ustedes, obviamente, como el proyecto es muy grande, no tienen que hacerlo sobre todos los procesos otra vez. ¿Ustedes en qué se enfocan? Se van a enfocar en lo que se llama el core, ¿sí o no? El núcleo del negocio. Es decir, en la funcionalidad o funcionalidades principales. Ustedes se enfocan en esto y las evidencias las enfocan en el core. A no ser de que ustedes digan, es que, profe, el proyecto de nosotros va a salir a nivel productivo y lo queremos hacer completo, genial. Entonces hacen todo el diagrama de procesos para ello. Listo, lo hacen pues como tal. No lo tienen que hacer acá. Excel de hecho también les trae las figuras, las formas para los diagramas de procesos. Ustedes lo pueden hacer acá, pueden venir. De hecho, hay plantillas. OneNote también nos trae como tal. Pueden usar Lucidchart, ¿sí o no? Lucidchart, pueden usar Draw.io. Miren que de hecho acá tenemos un diagramita de procesos. Véanlo acá, ¿sí o no? Podemos hacerlo acá donde lo quieran, pero es importante que lo hagan y que entiendan qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Miren que yo primero les expliqué en Excel, me parece una muy buena herramienta para aprender a programar inicialmente, para poner en práctica algunas cosas, como también puede ser Google Sheets. Ustedes se pudieron haber venido para acá, ¿sí o no? No tengo Excel, entonces lo hacemos en Google Sheets, Dios mío, bendito. Ay, Dios. Bueno, después les muestro con Google Sheets porque por ahí hay una práctica que quiero que de pronto más adelante hagamos con Google Sheets. Eh, hacen la función, allá se llama igual, se llama así, se llama if, dependiendo del idioma en que lo tengan. Hacen la práctica y funciona igual. ¿Y qué es eso por detrás? Eso por detrás es este diagrama de procesos, es un algoritmo. En Google Sheets es un algoritmo programado en JavaScript. Y en Excel es un algoritmo programado en VBA, Visual Basic, que es un lenguaje que se usaba hace mucho. Entonces él por detrás ejecuta eso. Cuando yo llamo una función, él por detrás ejecuta eso. A mí me parece muy bueno, una muy buena práctica, volverse muy bueno usando funciones. Porque, vuelvo y les digo, si ustedes entendieron el concepto de una función dentro de otra, su capacidad de raciocinio y de lógica está mucho más desarrollada que la de la mayoría de las personas, porque eso le cuesta al cerebro, le cuesta entender por qué metí una cosa dentro de otra y por qué se va a ir a esta y no va a finalizar acá, por qué él se va por el falso o por qué se va por el verdadero. Profe, ¿qué pasa si necesitamos otro sí? Lo pueden hacer. Ustedes al final, por ejemplo, acá nos quedó este falso. Yo lo puedo quitar y le puedo agregar otro sí. ¿Sí o no? Profe, ¿qué pasa si yo quiero usar, acá usamos el menor o el mayor? ¿Qué pasa si queremos usar un i? Ustedes lo pueden usar como lo tenemos acá. Pero Excel también tiene su i, mírenlo ahí. Como también tiene su o, ¿sí o no? Acá lo tenemos. Y él lo que hace es comprobar si algo es verdadero o es falso. Recuerden que estos comparadores, eso es lo que hacen. Devuelven si algo es verdadero o si es falso. Si ustedes se ponen acá, entonces miren, devuelve si es verdadero o es falso.
Entonces, todo lo que hay en Excel viene de programación y todo lo que viene de programación viene de la lógica nuestra, de la lógica de humanos. Y bueno, muchachos, dejémoslo hasta acá por hoy, porque la idea es que hagamos ejercicios. La semana que viene lo programamos. Si lo quieren tratar de programar, bienvenido sea, lo pueden programar, lo pueden hacer, tratar de hacerlo el compañero que sabe en Python, hacerlo en Python. Si saben Java, tratar de hacerlo en Java. Si les gusta PCInt, tratar de hacerlo en PCInt. Yo la vez pasada les mostré lo podrían programar en Scratch súper bien. Si tienen hijos, chicos, esto es una belleza para que los pelados se empeliculen, ¿sí o no? Por ejemplo, acá. Entonces, si yo lo quiero programar rápidamente, vea, yo le voy a decir, cuando se haga clic, ¿qué quiero hacer? Vamos a ver si me acuerdo, porque hace mucho rato no lo hago. Con esto le voy a decir un mensaje. Hola, este programa, esperen que esto está muy chiquito, eso. Hola, este programa, Dios mío, este programa compara dos números. Esto solo muestra el mensaje, no lo almacena. Para almacenar el mensaje hay otra estructura. Venga, miremos dónde está. La tengo que buscar porque no recuerdo dónde es que está. Sensing, Operators. Si me acuerdo, hay que crear una variable, ¿sí o no? Eso, hay que crear una variable. Y acá adentro se le dice, por ejemplo, este es el nombre de la variable, my variable, ¿sí o no? Pero le podemos cambiar el nombre pues como tal. Le podemos poner acá num1, ¿sí o no? Que es el que queremos hacer. Y acá le podemos poner estas formitas, es para que usted incruste elementos que vayan con esa forma. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, acá podríamos meter este, casa perfecto. ¿Qué no podría meter este rombo? Ah, bueno, sí me lo dejo meter. Bueno, inicialmente es para que case. Pero básicamente esto es lo que hacemos. A ver, variables, mis bloques, looks, vamos a ver por acá. Switch, say hello. Y acá le podemos, ¿dónde está? Si encuentro el que necesito, les digo pues. Acá miren los is, ¿sí o no? Por acá tenemos los is, el sí con el else. ¿Qué más tenemos? A ver, yo veo este de acá. Entonces este de acá, yo le voy a decir con preguntar, yo le voy a decir ingresa el número 1. ¿El qué va a hacer? Él dice, pregunta, ingresa el número 1 y espera. ¿Cómo así que espera? Sí, va a esperar que ingrese un dato y cuando lo ingrese lo vamos a setear con la variable como tal que él ponga. Entonces, por ejemplo, acá le agrego el answer y él lo que hace es, cuando le dé clic en el botón, perdón, en la banderita verde, va a ejecutar, va a decir este mensaje por 2 segundos, lo podemos poner por 3. Luego le va a decir al usuario que por favor ingrese el número 1. Ese valor que está en la respuesta del mensaje lo va a almacenar en la variable número 1 y podríamos de hecho separar este código, duplicarlo, Dios mío, duplicate, ¿sí o no? Y lo pegamos acá. ¿Por qué? Porque es que necesitamos preguntar 2 veces. Entonces acá le decimos ingrese el número 2 y acá entonces vamos a renombrar esta variable y esta la vamos a llamar como número 2. Estoy resolviendo el programa pues para que vean que no necesitan en todos lados aprender a programar. Esto es muy entretenido y nos ayuda a resolver lógica. Y acá adentro tiene que ir un rombito donde nosotros hagamos la comparación. Entonces vámonos para acá, por ejemplo. Mírenlo acá. Entonces acá yo le voy a decir, me voy para mis variables. Ay, pero mira, hagamos una variable que se llame num1 porque me eliminó la otra. Esta es num1 y esta es num2. Y acá lo que hacemos es, compáreme esto, ¿sí o no? Compare num1 mayor a num2. ¿Qué estoy haciendo? Traduciendo este programa. Le dije al usuario, le di un inicio, banderita verde, ¿sí o no? Le pedí que ingresara 2 números. Los almacené en 2 variables. Luego, ¿qué hicimos? Comparamos num1 con num2. Si esto es verdadero, vamos a mostrar un mensaje y lo ponemos acá en el if. Los mensajes ya los tenemos en looks, ¿sí o no? Entonces le voy a decir
num1 es el mayor durante 2 segundos. Y así podríamos seguir. Lo voy a dejar hasta acá. Simplemente voy a probar eso. Le doy acá Enter y miren. Hola, este programa compara dos números sencillito. Acá me pide que ingrese el número. Voy a ingresar 10. ¿Sí o no? Le doy un Enter. Acá me dice que ingrese el número 2. Le voy a ingresar 5 para que se vaya por esta respuesta. 1 es el mayor. Le voy a dar un Enter. Cuando le haga un Enter, él viene y compara. Como es verdadero, se mete acá, ¿sí o no? Y ahí nos dice, num1 es mayor. Vamos a ponerle el otro caso, acá, say hello. En caso tal de que el num1 no sea el mayor. Entonces, vamos a poner num2. Ya sabemos que nos falta un escenario, pero lo vamos a hacer rápidamente. Num2 es el mayor. Entonces, volvemos a ejecutar, ¿sí o no? Hola, este es el programa, compara dos números, 3 segundos. Voy a poner que num1 es 10, enter, num2 es 20, entonces él va a decir 10 es mayor que 20, falso, y se viene por el else y dice que num2 es el mayor. Ahí está. Profe, ¿y cómo hace un sí anidado dentro de otro sí? Como lo hicimos en el programa. Mira, yo lo puedo poner así. Entonces él se viene y si es falso, me pide que haga otra comparación, ¿cierto? Y lo podemos agregar otra vez acá. Le pongo acá y acá agrego las variables. Entonces, venga, compare si este es este. Profe, esa pregunta ya la hizo, no sirve. Entonces hay que comparar de otra manera. Hay que hacer este comparador, ¿sí o no? Tenemos que hacer este comparador. Ay, no, ese no. Eso es una multiplicación. Se me perdió el igual. Este es para hacer operaciones. Este de acá, ¿sí o no? Hay que hacer este comparador. Quito esto, lo pongo acá. Quito esto, lo arrastro acá. Y comparamos si num1 es igual a num2 y muestro el mensaje. Y así me puedo ir. Entonces miren que no solamente es esto, no solamente programar, la lógica no la tiene cualquiera. Programar inteligencias artificiales, pero la lógica no la nosotros. Por ahora no hay una inteligencia artificial que se siente con humanos y le levante historias de usuario, le levante casos de prueba, le levante casos de uso, le levante reglas de negocio, luego le codifique. No, para eso se requiere todavía la interacción con el humano y esta lógica la tenemos en nosotros. Espero les haya quedado claro, no lo tienen que hacer en Scratch, es simplemente si les gusta como gomosear cosas diferentes, lo pueden hacer. Acá se pueden crear juegos. Si, por ejemplo, el compañero que sabe matemáticas de pronto es profesor, una buena forma de incentivar a los pelados para que les guste la programación, Scratch es muy útil. Y si tienen hijos y los quieren incentivar a que hagan cosas diferentes, por acá, ustedes le pueden decir al muñeco que se mueva, pueden poner una foto de ustedes. En algún momento yo di clases en un colegio y lo que hicimos fue eso, literalmente 4 fotos, una foto de cada niño o de cada estudiante, una quieto, otra con un paso con el pie derecho adelante, otra con el pie izquierdo adelante y otra saltando. Metimos las imágenes y creamos un juego donde ellos eran los protagonistas. Entonces es chévere y ayuda mucho a desarrollar la lógica. Bueno, les dejo la invitación, voy a parar la grabación hasta ahí. Y nada, muchachos, si tienen alguna inquietud, preguntas, sé que me la dicen, si no, espero